eh, un poco con ustedes la resolución de lo que vendría a ser la final de nivel 3 de este año. Y eso. Nahuel va a empezar explicando el primer problema. Perfecto. Bueno, el primer problema dice así. Un coro está formado por varones y mujeres. Hace una semana se retiraron 15 mujeres y quedaron 2 varones por cada mujer. Después de eso se retiraron 45 varones y entonces quedaron 5 mujeres por cada varón. ¿Cuántos varones más que mujeres de inicialmente? Bueno, cuando ves este problema, directamente puedes sentir que lo que te está pidiendo es que montes ecuaciones. Este es un tipo de problema de agarrar y traducir los datos verbales que te está dando a datos tangibles con ecuaciones. Entonces, eso vamos a hacer. Y no vamos a imaginar, o sea, tratar de imaginar cómo formar esto. Tenemos o sea, cantidad de varones y cantidad de mujeres como nuestras variables, ¿verdad? Entonces, podríamos definir eso ya de entrada como nuestras variables. Dice que se retiraron hace unas semanas, así que podemos decir que, por ejemplo, D es la cantidad de varones que hay inicialmente. Y cursiva es medio complicada de entender, pero igual. Y M es la cantidad de mujeres. Ok. Entonces, hace una semana se retiraron 15 mujeres y quedaron 2 varones por cada mujer. Entonces, si se retiraron 15 mujeres, quedaron 2 varones por cada mujer. Entonces tenemos una proporción ahí. Simplificamos por 2 la cantidad de mujeres que había originalmente, menos 15. Nos queda la cantidad de varones que hay en este preciso momento en el tiempo. Hay 2 varones por cada mujer. Sí, hay el doble de varones. Entonces, si tomamos la cantidad de mujeres, multiplicamos por 2, vamos a tener la cantidad de varones. Después de eso se retiraron 45 varones y entonces quedaron 5 mujeres por cada varón. Ok, después de estos momentos en el tiempo, se retiraron 45 varones, entonces tenemos menos 45. Entonces, si es que esto lo multiplicamos por 5, vamos a tener la cantidad de mujeres que hay ahora, que es la cantidad de mujeres que había antes, menos 15. Esencialmente acá tenemos un sistema de ecuaciones lineales con 2 incógnitas y 2 ecuaciones. Entonces, si tenemos tantas ecuaciones como tenemos incógnitas, sabemos que vamos a poder resolver. Y este ya es simplemente despejar. Podemos, por ejemplo, multiplicar por 2 la segunda ecuación. Solo bajarle a esto. Entonces, vamos a hacer 2. Hola, 10.
Y entonces podemos restar estos dos y vamos a tener que 9, 35%, 0, 9, 0, entonces igual a 25. Y ahora podemos introducir esto en cualquiera de las dos ecuaciones. Y ahí podemos tener que 15, y 155 que va a ser 0. Ah, no, está mal. O sea, sí, está mal. Mala mía. Acá tengo que ser 5 veces 5 sí, sí, sí. Ok, entonces esto va a ser. No, me estoy embolando acá. Disculpenme, soy medio caótico para estos cálculos. Se multiplica por 10, porque como esta ecuación la multiplicamos por 2, nos queda acá un 2, y en paréntesis acá, igual a esto, y acá este 5 se convierte en un 10. Entonces, sencillamente esto es 10b en 45 por 10. Esto sí está bien, 10 más 5, y este es 45,5 por 2, y acá es por 2 también. Y esto es 25 por 2, que es igual a 50. Ok, entonces hay 50 varones y ahora sí podemos reemplazar acá. Me quedaría m-15 es igual a 20, o sea, 50 menos 45 por 5, que es 5 por 5, que es 25, ¿verdad? Entonces, m es igual a 25 más 15, que es 40. Ok, tenemos entonces 50 varones y 40 mujeres que había originalmente. Pero acá nos pregunta cuántos varones más que mujeres había inicialmente, lo cual es una manera muy sencilla de perder puntos si es que no respondemos la pregunta que nos pregunta. Entonces lo que tenemos que encontrar es b menos m, que es 50 menos 40, que es 10. Ok, y este es el problema, que es bastante sencillo en rato. Ahora vamos a pasar al problema 2. Si es que tienen alguna pregunta, pueden hacer sobre el problema 1. Sí, claro. Cualquier cosa, interrumpan nomás. Sin drama, yo voy a aclarar cualquier cosa. Vamos a ver el enunciado que dice: la figura se ha construido siguiendo los siguientes pasos. Se dibujó un triángulo equilátero.
Se trazó la circunferencia circunscrita al triángulo, que es esta acá. Se trazó el cuadrado circunscrito a la circunferencia. Se trazó la circunferencia circunscrita al cuadrado. Se trazó el pentágono regular circunscrito a la circunferencia. Y ahora, o sea, así quedan constituidas 17 regiones en el interior del último polígono trazado. Entonces, para asegurarnos que entendamos bien lo que está diciendo, vamos a ir contando las distintas regiones. O sea, vamos a contar. Si es que entendemos las regiones como cada separación que hay entre las distintas zonas, por ejemplo, así, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sí, entonces cada nueva partecita que añade es una nueva región. Así que han constituidas 17 regiones en el interior del último polígono. Si se continúa dibujando con el mismo patrón hasta el polígono regular con 2021 lados, ¿cuántas regiones quedarán constituidas en el interior del último polígono trazado? Ok, entonces ahora tenemos que ver una manera de sistematizar la cantidad de regiones. Y uno puede ir viendo, por ejemplo, cuántas regiones le va aportando cada nuevo paso que uno da. Entonces, en el paso 1, uno cuando pone el triángulo equilátero tiene una región. En el paso 2 se agarra este 1 y se añaden 3 regiones más. Y se añade el circunscrito al triángulo equilátero. Después uno agarra y cuando pone el cuadrado tiene las regiones anteriores, le suma 4 lados. Cuando le circunscribe al cuadrado tiene las regiones anteriores, le añade 4 más. Después, cuando se le añade el pentágono, obviamente las regiones que tenemos antes, más 5, ¿verdad? Y podemos imaginarnos que cuando agarramos y trazamos la circunferencia acá, que sería el siguiente paso, ¿verdad? Vamos a crear 1, 2, 3, 4, 5 regiones. No más. O sea, a esto se le añadir otros 5. Y luego, el siguiente paso sería el polígono regular de 6 lados, ¿verdad? Que sería un hexágono. Entonces, tendríamos del así. Que si no fuese por mi pulso caótico, se daría a entender que generaría 6 lados, ¿verdad? No puedo imaginar eso. Y tenemos esta cantidad acá y le añadimos 6. Y una vez que tengamos el hexágono regular, vamos a poder crear otra nueva circunferencia ahí y nos podemos imaginar que eso nos va a dar 6 atrás. Entonces más o menos nos podemos dar cuenta de que tenemos acá una regla de formación. Tenemos una suma que es 1 más 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6. Y viendo qué cosa representa cada uno, esto representa el polígono regular de 3 lados, esto representa la circunferencia circunscrita al polígono regular de 3 lados, polígono de 4 lados, circunscrito al polígono de 4 lados, polígono de 5 lados, circunscrito al polígono de 5 lados,
polígono de 6 lados, circunscripto de polígono de 6 lados. Entonces, es bastante sencillo porque esto va a seguir con primero la cantidad de regiones que suma cuando se le llama polígono nuevo y después va a seguir el círculo en el que le encerraba ese polígono. Entonces, podemos agarrar y poner acá puntito, puntito, puntito. Y nos dice que esto va a seguir así hasta el polígono regular de 2021 lados. O sea que vamos a tener 2020, el polígono 2020 más más la circunscrita del polígono 2020 y el polígono 2021 lados. Y el polígono de 2021 lados va a tener circunscrita. Ok, entonces acá esto es la cantidad de regiones que vamos a tener en total. Y ahora queremos ver una manera de tratar de sumar todo lo que tenemos. Porque tenemos bastante cantidad de términos repetidos. Esto, por ejemplo, toda esta sección de acá, hasta acá, son números que se repiten 2 veces cada uno, ¿verdad? Entonces, este solo, este también, pero todo esto se repite 2 veces. Entonces podemos agarrar y escribir esto como 1 más 3 más 2021. Más 2 por 4 más 5, 6 más 20. Y uno en este momento, si conoce el concepto de suma de Gauss, ya va a saber cómo sumar esto acá. Pero esencialmente la suma de Gauss, como toda matemática, es una idea nomás, que es algo que te puede ocurrir. Y la forma en la que lo podés ver para ordenar esta suma es agarrar y vamos a escribir algunos términos del 2018 más 19. Okay. Y después de quedar un rato mirándole a esta suma, podemos agarrar y decir, ¿qué pasa si es que agarro y sumo estos dos términos acá? Suman 2024 más 2024. Ok. Entonces es que agarro y sumo estos términos. 5 más 2019 es 2024. Y esto acá, 5 2018, 2024 también. Esencialmente, si es que agrupamos los términos de esta manera, como uno de los términos se va haciendo más grande y otros los términos se hacen más chicos, uno a uno, o este es uno más cada vez y este es uno más cada vez, la suma va a ir haciéndose siempre lo mismo, ¿verdad? Y uno se puede imaginar que esto va a llegar hasta el medio de los sumandos, ¿verdad? Que sería hasta la mitad o sea, el punto medio que existe entre 2024, que podría calcular lo que eso es, pero para ver una manera más linda todavía de ver cuánto esto es, vamos a decir que la suma de lo que está acá entre paréntesis, vamos a enfocar en esto un rato, la suma de esto es 4 más 5 más 6 más
Y que otra vez vamos a reescribir la suma como lo mismo pero al revés. 2020 2019 2018 sí. Y que si sumamos esto, vamos a tener que 2 veces la suma es igual a 2024 más 2024, ¿verdad? Porque estoy sumando así, más, voy a sumar 2024. Ok, entonces tenemos que 2 veces la suma es la cantidad de términos que hay acá, que serían 2020 menos los primeros 3 términos, ¿verdad? Porque nos faltan el 1, el 2 y el 3. Entonces tenemos 2020 menos 4 términos, que serían 2016 por, y ahí tenemos un montón de 2024. ¿Verdad? Acá estamos contando la cantidad de 2024. Todo eso lo suma. Y ahora podemos dividir todo por 2 y tenemos que 1008 por 2004 es la suma. Y esto va a ser eh, y tenemos que ver con estas multiplicaciones porque no debemos usar calculadora. Esto va a ser 4. Sobre 40, 0, 0, 2.040.192. Ok, entonces, esa suma acá es 2 por 2 millones 40.192. Esto va a ser 2025.
80.000. Esto es 116, que es 184, que es 80.000, 82. Sobre 649. Y este es tu respuesta. Y eso es lo más. Ahora voy a darle a explicar preguntas. Sí. ¿Nadie tiene dudas con el problema 2? Nahuel, deja de compartir así. Comparto yo. Ahí. Ya. Me tenés que habilitar también para compartir. Esto. Bueno. Voy a volver a presentar. Yo soy Guadalupe Solaeche. Este año estuve en el equipo IMO y en el equipo Ibero. Y voy a estar presentando el problema 3 de la Olimpiada Nacional, que fue el nivel 3. Y este se trata de un problema de geometría. Bueno, vamos a leerlo. El rectángulo de la figura está formado por 4 triángulos. El triángulo BF tiene un área de 3 raíz de 5 metros cuadrados y el lado AB del rectángulo mide 3 metros, así como está indicado. Si los 3 triángulos restantes tienen la misma área, o sea, el triángulo AEB, triángulo EDF y BFC, ¿cuál es el área de rectángulo en metros cuadrados? O sea, nos quiere pedir entonces el área de rectángulo, ok. Bueno, entonces, este tipo de problemas generalmente las estrategias se basan en escribir el área de otra forma, o de 2 formas iguales, de usar todos los datos posibles que tengamos para despejar alguna X y así hallar algún valor de algún lado y poder resolver el problema, ¿verdad? Lo primero que queremos notar es el dato de los 3 triángulos iguales, ¿verdad? Las 3 áreas iguales. ¿Por qué? Porque entonces eso va a significar que podemos escribir la misma área de distintas formas. Y si sumamos las 3 áreas iguales más el 3 raíz de 5, podríamos tener el área de rectángulo. Pero al mismo tiempo también si hacemos 3 por BC, por ejemplo, también tenemos el área de rectángulo. Entonces podemos buscar cómo escribir esa área de 2 formas distintas para ver qué hallamos con eso. Entonces vamos a buscar un lado de algún rectángulo, alguno de estos 3 triángulos y vamos a escribir su área. Por conveniencia, como acá tenemos un 3 y además tenemos acá un simple lado que no sabemos, vamos a utilizar este lado. Vamos a llamarle, para facilitar todo a esto, X. Y a ED vamos a llamarle Z. Entonces como primer dato tenemos que BC es igual a AD, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos son lados de un rectángulo. Al mismo tiempo AD es igual a AE más ED, que es X más Z. Genial. Bueno, luego, entonces vamos con esto a escribir también la parte de abajo. AB, sabemos que como es rectángulo, es igual a DF más FC, que además ya teníamos dado que es igual a 3. Ok. Entonces vamos a ver el triángulo AEB su área. Cuando escribo entre paréntesis se refiere al área de ese triángulo que estoy ahí escribiendo. Esto sería igual a que a 3 por X sobre 2. Área base por altura sobre 2. Luego, si es que esto multiplicamos 3 veces y le sumamos 3 raíz de 5, vamos a tener el área de ABCD. Porque los 3 triángulos tienen la misma área. Área de ABCD ahí es igual a
3 por 3, 3x más 3 raíz de 5. Ok. Dijimos que otra forma de escribir esto era haciendo... era haciendo simplemente los dos lados del rectángulo, ¿verdad? Multiplicándoles. O sea, eso es 3 por BC. Pero habíamos dicho también que BC era igual a X más Z, entonces esto es igual a 3 por X más Z. Como ambos están expresando el área rectángulo, entonces podemos igualar esto acá con esto acá. Esto nos queda 3x por 3 sobre 2 más 3 raíz de 5 es igual a 3x más z. O sea, 3 por x más z. Esto podemos dividir todo entre 3. Entonces esto nos va a quedar 3x sobre 2 más raíz de 5 más x más z. Nuevamente, esto acá podemos después despejar la z, porque es lo más sencillo, y buscar, por lo tanto, o sea, esto no podemos resolver, porque tenemos una sola ecuación con dos incógnitas, entonces tenemos que seguir trabajando de alguna manera. Y resulta acá conveniente simplemente despejar la z. Entonces z es igual a 3x sobre 2 menos x es x sobre 2 más raíz de 5. Ok. Entonces ahora lo que nos convendría es buscar en algún triángulo expresar la área con solamente x más z. Entonces así podemos reemplazar ese valor de z que tenemos, que está en función de x. Y ahí ya tendríamos una ecuación que depende solamente de x, que ya simplemente despejar y hallar su valor. Y ojo que si tenemos x, ya podemos hallar el área de este triángulo, que es igual a los otros, y entonces podemos sumar todo y hallar el área rectangular. Si nos fijamos en el triángulo BCF, este está compuesto por un lado que sabemos que es x más z y una base que es FC. La que desconocemos es FC. Pero FC podemos escribir en función de DF, ya que tenemos que este lado acá, esto acá mide 3, como dijimos. Acá. FC es igual a, si despejamos esto acá, 3 menos DF. Y DF, nuevamente, si nos fijamos en el triángulo EDF, vamos a poder escribir en función de Z. Entonces, si despejamos luego ese valor de DF y le insertamos en la ecuación de BFC, ahí vamos a tener solamente una ecuación de Z y X, que es lo que queríamos para luego reemplazar la Z en toda la ecuación y poner todo en función de X. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a escribir primero el área del triángulo EDF y vamos a igualar eso con nuestro valor de 3x sobre 2, que es el área de todos los rectángulos, de todos los triángulos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. EDF. EDF es igual a Z por DF sobre 2, que es igual a 3x sobre 2. Esto vamos acá a multiplicar todo por 2. Entonces tenemos que DF es igual a 3x sobre z. Bueno, entonces ya tenemos DF en función de x y z. Vamos a buscar reemplazar eso en el área de BFC. Esto acá dijimos que era BC por FC sobre 2. Lo cual luego es igual a que a x más z sobre, por FC dijimos que era 3 menos DF sobre 2. Y esto otra vez igual a que a 3x sobre 2. Siempre por la condición del problema. Otra vez podemos multiplicar esta parte por 2. Entonces nos va a quedar x más z. Y ya podemos reemplazar de f por el valor que teníamos, que era 3x sobre z. Entonces, sí, voy a hacer eso. 3 menos 3x sobre z es igual a 3x. En este paréntesis de acá podemos sacar factor común 3. Entonces nos va a quedar x más z por 3 por 1 menos x sobre z igual a 3x. Otra vez, acá podemos dividir todo entre 3. ¿Okay? Dividimos esta parte entre 3. Se va este, se va este. Nos queda que
Salió feo. X más Z por 1 menos X sobre Z es igual a X. Podríamos ya simplemente buscar reemplazar la Z acá y ya va a estar, ¿verdad? Pero a mí no me gusta tanto porque tendríamos acá un poco complicado porque la Z está abajo. Pero si nos fijamos y multiplicamos Z por toda la ecuación, o sea, ambos lados, vamos a tener que esto acá va a quedar Z por 1 es Z, menos X sobre Z por Z te queda X. Y podemos simplemente multiplicar a este paréntesis y no al otro porque como es una multiplicación, no importa cuál le multiplicamos primero. Y entonces si multiplicamos por Z a este lado, vamos a tener X más Z por X menos por Z menos X, lo que es una diferencia de cuadrados. Y eso nos va a facilitar mucho más la parte de reemplazar y hacer que evitar así errores. Entonces vamos a hacer eso, vamos a multiplicar toda la ecuación por Z. Mejor si ese puntito. Entonces acá me va a quedar X más Z. Voy a distribuir la Z a este paréntesis. Entonces me queda Z menos X, ¿verdad? Porque la Z se cancela con esta fracción. Es igual a XZ, porque tenemos que multiplicar ambos lados. Entonces esto acá es una diferencia de cuadrados, entonces tenemos que Z cuadrado menos X cuadrado es igual a XZ. Ahora sí va a ser mucho más fácil de reemplazar por este valor de Z que ya teníamos. Y ahí ya nos vamos a quedar solamente con X, que ya es simplemente resolver. Voy a escribir entonces, tenemos X sobre 2 más raíz de 5 al cuadrado menos X al cuadrado igual a X por X sobre 2 más raíz de 5. Ok. Vamos a entonces a hacer todo esto que es simplemente cálculo. X cuadrado sobre 4 más, esto es m cuadrado. Entonces acá me queda X raíz de 5 más 5 menos X cuadrado es igual a X cuadrado sobre 2 más X raíz de 5. Ok. La X raíz de 5 podemos tachar porque tienen, le perdí mi coso. Acá podemos tachar esto. Y vamos a pasar todas las X a un lado. Vamos a dejar el 5 a este lado. Entonces acá pasamos X, pasa positivo. Escribir primero todo. Más X cuadrado menos X cuadrado sobre 4. Ok, esto es igual a... Esto, X cuadrado sobre 2 más X cuadrado es igual a 3. X cuadrado sobre 2 menos X cuadrado sobre 4. Ahí. Acá esto es resta de fracciones, hay que sacar factor común que es 4. 4 y 2 es 2. 2 por 3, 6. X cuadrado menos X cuadrado. Entonces pasa el 4 multiplicando, 20 es igual a 5X cuadrado. Entonces 20 dividido 5 es 4. 4 igual a X cuadrado. Entonces 2 es igual a X. Ojo que no puede ser menos 2 porque estamos hablando de distancia. Entonces siempre tiene que ser positivo. Entonces este valor de X ya podemos reemplazar en nuestra ecuación. Esta que teníamos acá. Voy a volver a copiar. Teníamos entonces que ABCD era igual a que era igual a... Voy a escribir nomás ya 9x sobre 2 más raíz de 5. Y dijimos que x es igual a ¿cuánto? A 2. Entonces, reemplazando, tenemos que ABCD es 9 por 2 sobre 2. Podemos tachar los dos, entonces nos quedan 9 más raíz de 5. Lo cual es la respuesta del problema. Eso fue todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Ay, se me fue. Bueno.
Dejar de compartir. Entonces, ahora Kevin va a explicar la solución del problema 4. Buenas. ¿Se me ve? No, Yo no te veo. A ver. ¿Ahí se me ve? poco. Esperen que estoy teniendo problemas técnicos. ¿Ahí se me ve? No, ahí sí, ahí. Sí, ahí ¿Verdad? sí. Sí. ¿Sabes lo que tengo escrito ahí? Está un poco chico, pero sí, la verdad es que está muy chico. Tenés que hacer tu letra más grande. Bueno, voy a comenzar con el problema 4, que dice, dados los números reales A, B y C, tales que, no sé si se ve, pero acá dice A más B más C es igual a 6, y A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a 36, ¿cuál es el menor valor posible de C? En este problema, lo que queremos hacer es ir jugando con las ecuaciones hasta que lleguemos a alguna forma de poder relacionar la C con las otras, con estas dos ecuaciones para ver cuál es el menor valor posible. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones. Nosotros decimos, ¿cómo podemos relacionar estas dos? Entonces, nos damos cuenta de que si elevamos esta ecuación al cuadrado, podemos restar esta y nos va a quedar algo más simple. Entonces, después de unos cálculos, si le damos la primera ecuación al cuadrado, nos queda que a cuadrado, eso es más grande, nos queda que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más 2ab más 2bc más 2ca es igual a 36. Si le damos este lado al cuadrado y este lado al cuadrado. Entonces, vemos que acá, si restamos la segunda ecuación, nos va a quedar algo mucho más simple. Entonces restamos y nos queda 2ab más 2bc más 2ca es igual a 0. Acá podemos dividir ambos lugares entre 2 y así nos queda algo todavía más simple. Nos queda AB más BC más CA es igual a 0. Si nos damos cuenta, lo que queremos acá llegar a algo es con la letra C. Entonces, acá podemos sacar factor común y nos queda AB más C por A más B es igual a 0. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, de la primera ecuación podemos llegar a que, voy a ser más grande, que A más B es igual a 6, restamos C a ese lado. 6 menos C. Sabemos que A más B es igual a 6 menos C y podemos reemplazar eso acá. Entonces, nos queda que A por B más C por 6 menos C es igual a 0. Distribuimos la C y nos queda que AB más 6C menos C cuadrado es igual a 0. ¿Ok? Entonces acá podemos despejar AB y nos queda A por B es igual a C cuadrado menos 6C. Por otro lado, también podemos darnos cuenta de que haciendo lo mismo que hicimos acá con este, tenemos que A cuadrado más B cuadrado es igual a 36 menos C cuadrado. Pero aquí hay una propiedad muy importante, que es que si tenemos cualquier número, sea positivo, negativo o cero, al elevarlo al cuadrado nos va a dar un número mayor o igual que 0. Entonces, si tenemos en este caso el número A menos B y lo elevamos al cuadrado, tenemos que esto es mayor o igual que 0. ¿Ok? Podemos expandir esto y nos queda A cuadrado menos 2AB más B cuadrado es mayor o igual que 0, por lo que es lo mismo, A cuadrado más B cuadrado es mayor o igual que 2AB.
Pero si se dan cuenta, acá ya despejamos cuánto es AB. Y también tenemos que a cuadrado más b cuadrado es igual a 36 menos c cuadrado. Entonces, podemos reemplazar el AB acá y el a cuadrado más b cuadrado acá, para quedar todo en términos de c. Entonces nos queda 36 menos c cuadrado es mayor o igual que 2 veces 6 cuadrado menos, perdón, c cuadrado menos 6c. C cuadrado menos 6c. Distribuyendo el 2, nos queda que 36 menos c cuadrado es mayor o igual que 2c cuadrado menos 12c. Paseando todo a este lado, nos queda que 0 es mayor o igual que 3c cuadrado menos 12c menos 36. Podemos ver que acá 3 divide a todos los términos, entonces podemos sacar el factor común 3 y dividir entre 3. Y nos queda que 0 es mayor o igual que c cuadrado menos 4c menos 12. Entonces nos queda un polinomio cuadrático, el cual en este caso, después de jugar un poco con la ecuación, podemos llegar a que esto se puede factorear de la forma 0 es mayor o igual que c menos 6 por c más 2. Y esto es muy importante porque tenemos que darnos cuenta que este producto y este producto nos tiene que dar algo menor que 0. Menor o igual que 0 para ver en los casos de cómo podemos limitar la c. Entonces, como 0 es mayor que esto, significa que esto tiene que ser negativo. Y para que esto sea negativo, necesariamente uno de los términos tiene que ser positivo y el otro negativo, o 0. Pero si se dan cuenta, si c es mayor o igual que 6, perdón, si c es mayor que 6, entonces c menos 6 es positivo y c más 2 es positivo. Entonces tenemos que c es menor o igual que 6. Y si se dan cuenta, si c es menor que 2, entonces c más 2 es negativo y c menos 6 es negativo, entonces esto se hace positivo. Entonces c es mayor o igual que menos 2. En este caso, podemos ver que el menor valor que puede tomar c es igual a c igual a menos 2. En este caso específico también, si lo pasamos a la ecuación original, nos queda que a es igual a 4 y b es igual a 4, concluyendo así el problema. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Se reentendió. Y si se entendió todo, creo que podemos pasar con el siguiente problema, si es que no hay ninguna pregunta. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Entonces, voy a explicar el último problema, el problema 5. Y yo no tengo, yo tengo pizarra nomás, entonces voy a leer el enunciado. El problema 5 dice, Sandy tiene un triángulo escaleno de papel. Usando unas tijeras, hace 2 cortes siguiendo las líneas punteadas, que me acabo de dar cuenta que mis líneas punteadas no se ven en la cámara, pero estas son mis líneas punteadas. Que se muestra en la figura. Y se queda con una pieza de 4 lados, que sería la A, B, D, C. Dice que él sabe que el ángulo DCA mide 20 grados. El DCA mide 20. Y el ABD mide 40. Sandy solo recuerda que 3 de los 4 lados del cuadrilátero son iguales. ¿Cuál es la medida del ángulo A? Voy a hallar esta medida del ángulo de arriba. Y nos dice que él se acuerda que solamente 3 de los lados de este cuadrilátero son iguales. Bueno. Lo primero es leer y releer el problema. Por algo nomás te da ciertos datos. Al comienzo dice que
es un triángulo escaleno, el que tiene en un comienzo. Un triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene sus tres lados diferentes entre sí, no hay ningún par de lados iguales. Eso significa que CB es diferente de BA, es diferente de AC. Entonces, AB y AC, como son lados del cuadrilátero que le queda a Santi, ya sabemos que esos dos lados no pueden ser iguales. Y hay tres lados iguales en el cuadrilátero, o sea que sí o sí, CD y DB tienen que ser un par de lados iguales. ¿Por qué? Porque si fuera solamente uno de estos, necesariamente los otros dos tenían que ser iguales. Y eso no puede pasar porque es un triángulo escaleno, como dice el problema. Ahora tenemos que saber cuál es el tercer lado igual. Sabiendo que este lado es igual a este lado, el DB es igual a... Voy a escribir eso. CD es igual a DB. Por esto, tenemos que el triángulo CDB es isósceles. Y otra vez por esto, tenemos que, como este triángulo es isósceles, el ángulo DCB es igual al ángulo DBC y le vamos a llamar alfa. O sea, que le pongo que este se llama alfa, este se llama alfa. Bueno, también como CD es igual a DB, podemos afirmar que el punto D está sobre la mediatriz del segmento CB. La mediatriz es la recta perpendicular al punto medio de un segmento y es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan a los extremos del segmento. Por ejemplo, si yo tomo un punto acá y trazo desde ese punto hasta C, desde ese punto hasta B, voy a tener dos segmentos iguales. Entonces, todos los puntos que cumplen con esa propiedad forman parte de la mediatriz, y como D cumple con esa propiedad, sabemos que la mediatriz del lado CB pasa por D. Okay. También es perpendicular al punto medio, como dije, entonces voy a marcar ahí los ángulos rectos. Y vamos a decir que la intersección de esta mediatriz con el lado CA se llama Q. Una cosa que yo creo que vale la pena probar es que Q es diferente de A. Y a pesar de que en el gráfico se ve, siempre es importante decir y no suponer cosas más. Entonces la razón por la cual Q es diferente de A es muy simple, porque si es que Q fuera A, íbamos a tener de vuelta un triángulo isósceles, porque esta A iba a estar acá, por ejemplo, ¿verdad? Entonces íbamos a tener que este segmento iba a formar parte otra vez de un punto de la mediatriz, entonces íbamos a tener dos lados iguales y iba a ser un triángulo isósceles. Por eso es que Q es diferente de A. Sabemos que la menor distancia desde un punto a una recta es la perpendicular. Si es que nos fijamos en la recta de la mediatriz, tenemos que esta es la menor distancia desde C hasta la mediatriz, es esta que forma la perpendicular. Y sabemos que mientras más se abre el ángulo, más grande se va haciendo el segmento que corta la recta. Entonces, podemos decir que claramente CQ va a ser más grande o más largo que CD. ¿Por qué? Porque este ángulo que se abre acá es alfa más 20, es más grande que el ángulo alfa nomás. Entonces podemos decir que CQ es mayor a CD. Y obviamente, como ya dijimos que Q es diferente de A, tenemos que CA es mayor a CQ. Y de estos dos podemos concluir que CA es mayor a CD. Si es que CA es mayor a CD, obviamente CA no puede ser el tercer lado igual. Y eso nos muestra que necesariamente el tercer lado igual tiene que ser AB. Entonces ahora ya sabemos que los tres lados iguales son CD igual a DB
igual a AB. Bueno. Para continuar, voy a marcar acá que este es igual. Y voy a comenzar a hacer más trazados auxiliares. Siempre ayuda a formar triángulos isósceles, porque sabemos ya que dos lados van a ser iguales y así. Dos ángulos también. Y al tener acá un ángulo comprendido entre dos lados iguales, sabemos que si trazamos de A se nos va a formar un triángulo isósceles y ya sabemos incluso la medida de este ángulo. O sea que vamos a poder saber cuánto miden los otros dos. Entonces voy a trazar de A. Y ahí se nos forma el triángulo isósceles de AB. Sabemos que en ese triángulo BAD es igual a ADB. Y también que cada uno de ellos es igual a 180 grados, que es la suma total de ángulos, menos 40 grados sobre 2. Entonces tenemos que BAD es igual a ADB es igual a 70 grados. Acá queda 140 sobre 2, 70 grados. Entonces este pedacito de acá vale 70 grados y este pedacito de acá vale 70 grados. Nos queda hallar este pedacito de ángulo para saber la medida de A. Bueno. Otro trazado que nos va a ayudar es BQ. ¿Por qué? Porque sabemos que Q forma parte de la mediatriz y que si trazamos QB va a ser igual a QC y se nos va a formar otro triángulo isósceles. Entonces voy a trazar BQ. Voy a borrar un ratito este 40. Acá de vuelta tenemos un triángulo isósceles y sabemos que estos dos son los lados iguales, o sea que este ángulo QCB tiene que ser igual al ángulo QBC. Tenemos que el QCB vale 20 grados más alfa y que el QBC tiene acá alfa y este pedacito que le sacamos del ángulo que antes era de 40 que borré hace un ratito. Entonces, necesariamente este ángulo tiene que valer 20 grados porque es un triángulo isósceles. Y como todo el ángulo valía 40, sabemos que este pedazo que quedó también vale 20 grados. Ok. Sabiendo eso, nos podemos fijar que la recta el segmento que habíamos trazado antes, el BQ, es bisectriz del ángulo ABD. La bisectriz es el segmento que sale de un vértice de un triángulo y parte del ángulo en dos iguales. En un triángulo isósceles tenemos que la bisectriz que sale desde el vértice del ángulo desigual, porque acá tenemos los dos ángulos iguales y este es desigual. Bueno, en un triángulo isósceles, si es que estamos hablando de la bisectriz del ángulo desigual, podemos decir que esa bisectriz también es mediatriz. También es mediatriz, también es altura, también es mediana, pero lo que ahora voy a usar es que también es mediatriz. Entonces tenemos que BQ es bisectriz y mediatriz en el triángulo ABD. Esperen que acá están haciendo ruido. Tenemos eso. Y en especial BQ es mediatriz
del segmento AB. ¿Qué significa eso? Que es el lugar geométrico de todos los puntos que aquí están de los extremos y también que es acá perpendicular y pasa por el punto medio. Bueno. Como Q, por cómo construimos, está sobre, o sea, obviamente Q está sobre BQ, ¿verdad? Y por la propiedad de los puntos que están en la mediatriz, tenemos que este lado de acá va a ser igual a este lado de acá. Pero es un punto y va a los dos extremos. Entonces, acá vemos una igualdad de triángulos. Tenemos que el triángulo QAB es igual al triángulo QDB por LLL. LLL es el criterio de igualdad que se refiere a que tienen los tres lados iguales. Acá tenemos que QA es igual a QD, que AB es igual a BD y tenemos que QB es el lado compartido. Entonces, en esa igualdad de triángulos nos fijamos que los ángulos iguales que se oponen a los lados iguales son AQB y DQB. Entonces podemos igualar esos dos ángulos. Les voy a llamar beta. Voy a poner que AQB es igual a DQB. Es igual a beta. Ahora, volviendo al triángulo isósceles CQB, ya habíamos dicho que esta recta que pasa por Q es la mediatriz. Y de nuevo, como es un triángulo isósceles y estamos hablando del ángulo desigual, esa mediatriz también coincide con la bisectriz. Y justo acá tenemos una mitad del ángulo. Entonces, la otra mitad va a valer lo mismo, o sea que también va a valer beta. O sea que tenemos que en tres ángulos beta sumados dan 180 porque estamos hablando de un ángulo llano. Escribimos que 3 beta es igual a 180. Y acá podemos despejar beta, nos queda que beta es igual a 60 grados. Voy a reemplazar eso acá. Bueno. Y ya tenemos todo lo que necesitamos. Acá tenemos un triángulo, le voy a llamar a este punto M, por ejemplo. En el triángulo UMA tenemos un ángulo de 90, un ángulo de 60, y el ángulo que nos falta es justo el que necesitamos, que sabemos que en un triángulo la suma de los ángulos es 180, entonces 180 menos 90 menos 60 es igual a este ángulo. Que 180 menos 90 menos 60 da 30. Entonces, este angulito de acá mide 30 grados. Y para terminar, tenemos que entonces el ángulo A es igual a 70 grados más 30 grados, que es 100 grados. Y ese es todo el problema. No sé si es que hay preguntas. Bueno, creo que podemos concluir, ¿verdad? Sí, o sea, como comentario así de este último problema, creo que más que nada cuando
se pasa de nivel 2 a nivel 3. Los problemas de geometría en especial comienzan a tener muchos trazados auxiliares. Y nada, que es cuestión de práctica nomás. Yo antes sentía que hacía trazados auxiliares y hacía demasiados y no sabía cuál me iba a servir y cuál no. Pero con la práctica uno le agarra la mano. Y algo muy útil es buscar siempre triángulos isósceles. Nada, eso. Y si es que no hay más ningún comentario o pregunta, como dijo Wada, podemos concluir el webinar. Bueno, creo que eso fue todo. Esperamos que les haya servido y que les hayan gustado los problemas de esta final y que si es que tienen siguientes años de Olimpiadas, que sigan mejorando y entrenando hasta llegar a la medalla de oro perfecta. Gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima. Gracias, nos vemos. Gracias por su tiempo. Chao.